Personas como ella hacen un trabajo increíble, pero casi nunca reciben el reconocimiento que merecen. Así que si os parece bien, un fuertísimo aplauso para alguien que le da mucha vida a eventos como este. Gracias, Marta, Andy. enhorabuena. Gracias. Con permiso. Bueno, buenos días. Estoy muy inspirado con el título de este foro, Enamorando al Consumidor. ¿Alguno se sorprendió cuando vio este título? Sinceramente, ¿nadie? ¿Nadie se sorprendió? El único que se sorprendió fui yo. ¿Nadie se sorprendió? Bueno, muy bien. Entonces estamos muy bien, todos muy maduros. Me encanta acompañarlos hoy aquí. Gracias por vuestra presencia. También es cierto, conectando con esta última frase de la famosa Maya, que la gente por lo general recuerda un tercio de lo que oye, el 50% de lo que lee y el 100% de lo que siente. Lo que pasa es que cuando sentimos hay que hacer un matiz que es muy importante, ¿no? Porque también podemos sentir odio, podemos sentir miedo o podemos sentir rechazo. Por eso es importante que cuando hablamos de cambio, de transformación, de emociones o de experiencias, agreguemos positivas, ¿sí? Porque si no la gente puede confundirse. Yo les pido que se pongan en modo amor, ¿sí? No les digo que apaguen los teléfonos por si alguien quiere tuitear o instagramear o linkedinear, pero pónganse en modo amor, ¿sí? Porque para enamorar a alguien, si yo no puedo estar conectado con el amor que siento por esa otra persona, es difícil que lo consiga, ¿sí? Entonces vamos a empezar con modo amor, ¿sí o no? Ahí ustedes dicen sí, porque están re contentos de que estamos acá todos reunidos. El futuro del branding, el futuro de la comunicación, el futuro del sector y también el futuro de todos nosotros empieza cada mañana. Nos levantamos de la cama, nos tocamos, estamos vivos. Si tenés más de 50 años y te levantás y no te duele nada, es que no estás vivo. Pero lo importante es entender cómo construimos cada cosa que va a suceder en el futuro a partir de las decisiones que tomamos hoy. Y la estrategia es casi tan importante como la táctica y la operación. Estoy convencido, porque trabajo en esto en los 5 continentes hace muchos años, de que empieza una nueva dimensión, una nueva etapa en la relación entre las marcas y los consumidores. Y podemos agregar después de consumidores, clientes, usuarios, proveedores, inversores, accionistas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Una nueva era, que para mí es inspiradora y que me llena de esperanza. Porque creo que por fin muchas marcas se han despertado y se han dado cuenta que además de ganar dinero, como bien apuntabas Alberto, pues si no ganamos dinero y no somos rentables, los modelos no son sostenibles, además del impacto económico, hay un impacto medioambiental y hay un impacto sobre todo social, ¿sí? Y ese impacto social también se llaman personas. Al final del día, las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas y los consumidores son personas. ¿Y de qué deberían aprender y entender mucho las marcas? De personas. Bien. De alguna manera, las personas, nosotros, ustedes, los consumidores, los ciudadanos, estamos empujando también a las marcas a cambiar, a evolucionar, a transformarse a mejor. Les estamos demandando un compromiso cada vez más amplio. En el seno de las empresas, algunos ven esto como una gran oportunidad y algunos dicen, con todo lo que tenemos para hacer, además tenemos que hacer todo esto nuevo. Y esto no es opcional. Esto es algo que hay que hacer sí o sí. Porque hoy por hoy en España, mientras estoy hablando, 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y ninguno de nosotros las echaría de menos. Esto significa que hay una marca de cada 10 que está haciendo las cosas muy, muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las empresas hoy de nuestro sector crear, transformar, evolucionar su marca para que termine siendo tan significativa, tan relevante para la vida de las personas, que esas personas no se imaginen el mundo sin esa marca? Y la comunicación indudablemente es un pilar, pero siempre que la comunicación sea un amplificador de aquellas acciones que estás haciendo. Porque lo único relevante a la hora de comunicar es la acción. Sigue valiendo mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Yo creo sinceramente que el contacto del amor en la relación entre marcas y consumidores es indudablemente una etapa de la relación sin precedentes, en donde cuando hablamos de amor tenemos que hablar de autenticidad, tenemos que hablar de honestidad, tenemos que hablar de confianza, de generosidad y nada de greenwashing, social washing, meta washing y todos los washing que andan por ahí. Porque es imposible establecer una relación de amor en base a una mentira, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sobre la cantidad de información que nos llega a diario, y yo sigo pensando que la información no es lo importante, sino lo que hacemos con la información es lo importante,
Igual que el Big Data no es tan importante, sino la gestión del Big Data para transformarla en Smart Data, en estrategia y en táctica es lo importante. Prácticamente el 55% de los ciudadanos del mundo afirma de que tiene depositada más esperanza en las empresas que en la política para cambiar las cosas a mejor. Esto significa que las empresas, encima de todo lo que tienen que hacer, tienen que ahora salvar el mundo. Poca cosa. Muchas veces mis amigos me preguntan, Andy, vos que estás en esto del branding, ¿qué es el branding? ¿Qué significa tu negocio del branding? Y como es muy difícil de explicar lo que yo hago, ahora encontré una explicación gracias a este 55% de la población mundial, que es el siguiente. Si nosotros ayudamos a crear o transformar marcas a mejor, vamos a tener empresas mejores. Porque una marca no es un logotipo, en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Marca es tu esencia, tu propósito, tus valores, tu cultura, sobre todo el talento de tu equipo y tantos otros intangibles. Si tenemos empresas mejores, mejoramos la sociedad. ¿Y qué pasa si mejoramos la sociedad? Mejora el mundo. Entonces, ¿en qué negocio está Andy? Andy está en el negocio de mejorar el mundo. Y ahí me entienden todos. Entiendo que entienden. Otra cosa importante. ¿Quiénes de ustedes está feliz hoy? Ahí dicen yo o no. ¿Yo? ¿Sí? Miren a la persona que tienen al lado. ¿Está igual de feliz que tú o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Aunque no se conozcan, le puedes ver la cara de sonrisa o cara de... ¿Hay sonrisas en el ambiente o no? ¿Sí? ¿Estamos felices de que nos vaya bien a todos? Creo que hay un cambio de paradigma interesante también que nos trajo la pandemia, que fue esta reflexión de, ante la pandemia, o el mundo se une para salvarnos colectivamente o nos hundimos individualmente. Y yo creo que en el sector, en la industria, pero también en el país, tiene que cambiar el chip para empezar a decir, en vez de competir nada más, y competir está muy bien, empezar a colaborar más, a cooperar más y a co-crear más. Y yo creo que la labor de Interpork y foros como este nos ayudan a reencontrarnos para cambiar este chip y potenciar la vía de la colaboración. Para que en vez de que se salven unos o que se salven otros, o que nos salvemos todos o que no se salve nadie. En septiembre de este año cumplo mis primeros 20 años en España. Como decía el tango, ¿no? 20 años y no es nada para algunos. Para mí es un montón. Y pasaron un montón de cosas. Y no voy a hacer el Ben-Hur de Alberto, voy a ir al 2002, pero con 4 slides y 4 pinceladas. En 2002 nacía el euro. ¿Se acuerdan? Hay mucha juventud en la sala, quizás no se acuerdan, pero había una cosa que se llamaba peseta acá en España. ¿Sí? Casi no nos acordamos. En el 2002, para mandar un email tenías que esperar 15 minutos. Ya ni te cuento para ver una película o para poder navegar o buscar cosas. Marcas relevantes, importantes, trascendentes para nuestra economía digital también, apenas estaban naciendo o no habían nacido. Y esto es apenas hace 20 años, no hace 200 años o hace 2000 años. ¿Sí? Y marcas como estas no existían en el 2002, Interpork no existía en el 2002. Y miren todo lo que se ha hecho en tan poquito tiempo. Ahora bien, muchas de estas marcas que ustedes ven ahí, ¿se imaginan la vida sin ellas? ¿Sería posible hoy trabajar o entretenernos o ligar o divertirnos o pasar el tiempo libre sin algunas de estas marcas? Y no son marcas que tienen 100 años o 150 años, son marcas jóvenes. Algunas no tienen ni 15 años. Sin embargo, todas han entendido algo. En la sociedad hay unos dolores irresueltos o unas necesidades insatisfechas o hay unas demandas que nadie está atendiendo. Con lo cual, si escuchamos a las personas y entendemos a las personas y ponemos a las personas y resolvemos esa necesidad, ya sea mejorando su vida, alegrando su vida, entreteniendo su vida, emocionando su vida, pues vamos a ser relevantes para ellos. En el 2002, la Argentina devaluó el peso en un 40%, pero este slide puede estar cualquier día de cualquier presentación de mi vida y prácticamente es lo mismo porque es el país de la crisis mundial. Pero bueno, las crisis nos han enseñado mucho. Lo que tenemos de bueno los argentinos, entre las poquitas cosas buenas que tenemos, es que aprendimos mucho porque vivimos en crisis permanentes. Y los Rolling Stones, en el 2002, hacían su tour de 40 leaks, y están casi igual que hoy, los tipos, es impresionante. No sé, algún día nos tendrán que dar la fórmula de su juventud. Pero bueno, vengámonos 20 años después, estamos aquí en este hermoso auditorio, con esta hermosa gente, con esta talentosa gente, hablando de comunicación y de enamorar al consumidor. ¿Y qué está pasando en el mundo de hoy? El mundo de hoy pensábamos que terminaba la pandemia y empezaban los
locos años 20. ¿Se acuerdan de los locos años 20? Que todo el mundo decía, termina la pandemia, los locos años 20. Los locos años 20 Putin, los locos años 20 la energía, los locos años 20 la inflación, los locos años 20, locos, pero no de felicidad y de alegría, eventualmente. El mundo está patas arriba, pero no es la primera vez que el mundo está patas arriba, ni será la última vez que el mundo está patas arriba, con lo cual hacemos, creo yo, como sugirió Alberto, que en vez de ver un problema en cada oportunidad, empecemos a ver las oportunidades en los problemas, ¿no? Y mientras vamos saliendo de esta maldición de la pandemia, de estas plagas que nos tocó vivir, lo que se preguntan hoy las personas en el seno de las organizaciones, las empresas, las instituciones es ¿qué necesita un mundo tan complicado? ¿Qué necesita un mundo tan complejo? ¿Qué necesita un mundo lleno de amenazas, pero también de oportunidades? El mundo necesita valentía. Perdón. El mundo lo que necesita es personas valientes. Valentía para innovar, valentía para abrazar la diversidad, valentía para entender que la sostenibilidad no depende del planeta, sino que depende del ser humano, valentía para la equidad, para la inclusión, para la creatividad, para ir a pelear en un mercado global, valentía para seguir transformando nuestro sector a mejor y tantas otras valentías. Y la valentía requiere primero de una mirada distinta. Quizás las miradas nuevas puede que no sean ni buenas ni malas, pero sí serán nuevas. Y cuando alguien nos hace ver algo diferente, nos cambia la mirada. Y si cambia la mirada, pueden cambiar las cosas a mejor. Pero ¿qué es una nueva visión si no deriva en acción? Porque lo que tu marca es hoy y lo que tu marca ambiciona ser mañana, esa distancia no es lo que dices. ¿Qué es? Lo que haces, ni más ni menos. Para mí, a pesar de la incertidumbre, de la volatilidad y de lo ambiguo de este mundo complicado, esta es la era de las posibilidades. Y todas aquellas marcas que cambien el foco de lo negativo a lo positivo, del miedo a la posibilidad, del no se puede al se puede, son marcas que van a crecer y van a florecer, porque los consumidores siguen estando ahí. ¿Ustedes saben cuántos habitantes había sobre el planeta Tierra hace exactamente 100 años? 1.900 millones de personas, casi 2.000 millones. ¿Saben cuántos somos hoy? Casi 8.000 millones. En los últimos 100 años, tu empresa ha tenido 6.000 millones más de clientes. ¿Lo has aprovechado? El optimismo no es para aquellos que van por la plaza fumándose un porro y mirando el cielo. El optimismo es para aquellos que estamos trabajando todos los días, pegándonos todos los días, dándonos cuenta que la negatividad, el miedo y la mala onda no te llevan a ningún lado. Que solamente protestar y criticar no te llevan a ningún lado, a menos que vengas con propuestas de mejora y de innovación. ¿Y qué es lo que nos decía el consumidor? ¿Qué es lo que nos decía la sociedad en medio de la pandemia? Quiero volver a ver a mi abuela, quiero volver a abrazarme con mis amigos, quiero ir a ver a mi tío, quiero encontrarme con mis colegas del trabajo. La gente lo que buscaba era lo simple, lo básico, lo que está en nuestra esencia y en nuestro origen. Volver a encontrarnos, volver a reunirnos. Y lo interesante es que la primer gran noticia post-pandemia es Mark Zuckerberg de la compañía ex Facebook invitándonos a ir a vivir al metaverso, que es todo lo opuesto de lo que nosotros estábamos diciendo. Queremos el espacio físico, queremos tocarnos, queremos sentirnos, queremos abrazarnos. Y no hay nada malo con la tecnología, ni con el progreso, ni con el metaverso. Pero tenemos que entender qué es lo que estábamos pidiendo. ¿Y qué pedíamos? Amor. Lo estábamos pidiendo, hasta los edificios hablaban por nosotros. Hoy tenemos una certeza, el 97% de la población mundial se viste. ¿Cuál es la única industria que tiene la certeza del 100%? La nuestra, ¿sí? Por ahora tenemos que seguir comiendo. Por ahora. Por ahora. Con lo cual estamos en una industria, por lo menos de futuro, por lo menos para los próximos 50, 100 años. Después ya veremos qué pasa. Ahora bien, cuando hablamos de comunicar, las acciones comunican más que las palabras. Pero también entender al consumidor también es empezar a ver si lo que estoy haciendo y lo que me define, lo que me inspira y mi cómo le interesa a ese consumidor.
Porque hay que salirse de la endogamia de la propia organización y salir afuera y ver y escuchar. ¿Qué porcentaje de españoles, de consumidores españoles, hoy buscamos marcas más allá de la calidad o el precio? Y estoy diciendo más allá, no en vez de, ¿sí? Para que nadie se me confunda. Levante la mano el 10%. ¿El 30%? ¿El 80%? ¿El 50%? Para ustedes ningún consumidor busca nada, ¿o cómo? ¿Nadie levantó la mano? ¿Levanto la mano? Vamos de nuevo, 10%. ¿Quién cree que el 10% de españoles? Ahí hay un par. El 30%, un poquito más. El 50%. En el coffee break van a beber todos, no hay castigos. ¿Y el 80%? Muy bien, los del 80% tienen ración doble de jamón después. El 80% de españoles estamos buscando marcas con valores más allá de la calidad o el precio. Y sobre todo marcas con valores con los cuales podamos tener cierta asociación. ¿Cuáles serían los valores más demandados hoy por los consumidores españoles? Y lo cierto es que me dijo alguna vez una persona muy sabia, es que nadie habla de lo que abunda. La gente que siempre habla de lo que escasea. Y hoy por hoy, si fuese el caso que escasea la coherencia, la confianza, la honestidad y la transparencia, tenemos mucho trabajo por delante. Porque estos son los valores más destacados. Pero los valores no son algo que aparece en la página web, son algo que se vive. Y que lo vive desde el presidente hasta el último o la última becaria que acaba de entrar. Los valores nos definen, nos inspiran, nos motivan y nos ilusionan, así como el propósito, nuestra misión, nuestra visión. Y determinan nuestra cultura. Este nuevo rol inspirador de las marcas nos está llevando a darnos cuenta de que además de ganar dinero, ganar cuota de mercado, ser rentables y todas estas cosas importantísimas, además tenemos un rol de mejorar nuestro impacto en la sociedad, en el medio ambiente y también en la economía. Y para eso tenemos que entender si estas son demandas de nuestros consumidores. Y claro que las son. Ahora, ¿de qué manera una organización líder como Interpork y muchas empresas líderes como las aquí presentes pueden abrazar un nuevo tipo de liderazgo que tenga unas características mucho más humanas, mucho más empáticas, mucho más comprometidas, mucho más conscientes, mucho más innovadoras y sostenibles? Uy, Andy, ¿todo eso? Sí, todo eso. No todo a la vez, pasito a paso. ¿Cómo hacemos para dejar de estar en el top of mind de los consumidores y empezar a estar en el top of heart, en el corazón de los consumidores? Porque la gran diferencia entre una marca conocida y una marca querida es que una marca conocida deriva en un comportamiento y no hay nada mal con los comportamientos. Pero una marca querida genera un compromiso. Y cuando hay compromiso, ese compromiso puede derivar eventualmente no solamente en fidelidad, sino también en esa relación bidireccional de amor. Según Forrester a nivel global, la razón número 1 por la que nosotros dejamos de elegir una marca o comprar su producto o su servicio es porque nos sentimos poco apreciados. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes han recibido una llamada, un mail, un WhatsApp o presencialmente a alguien de alguna empresa a la cual ustedes le dan su tiempo, su atención o su dinero para decirle: gracias, Alberto, te quiero? ¿A alguien le pasó en el último mes? ¿En los últimos 6 meses? ¿A ti sí? ¿A uno sí? Bueno, hay esperanza. Excelente. Que haya más empresas así. Reconozcamos también a nuestros clientes y a nuestros consumidores que nos eligen. Porque como bien apuntaba Alberto, hoy nosotros los consumidores tenemos un gran poder, que es el de amar a una marca, que es el de odiar una marca o el de ignorar una marca. Y hoy por hoy, en plena era digital, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y hoy una marca irrelevante está destinada a desaparecer. ¿Alguno de ustedes tiene cuenta en Instagram, ya sea corporativa o personal? ¿Sí? Levanten la mano para ver más o menos cuántos somos. Bueno, la mayoría, muy bien. Después quiero ver los posteos sobre esta gran charla. Estos son datos, no son opiniones. Los 3 emojis, emoticonos más utilizados por los usuarios de Instagram son, número 1, ¿qué dice? Corazón, also known as love, ¿no? Amor. Segundo, enamorado, ¿no? De ojitos de enamorado. Tercero, besito de amor. O sea, tenemos amor en el primero, en el segundo y en el tercer puesto, ¿sí? Entonces, a la pregunta de ¿qué necesita el consumidor? Cariño, amor o metaverso.
que está todo bien con el metaverso, pero primero vamos a dar amor, ¿no? Y después nos vamos al metaverso enamorados eventualmente. En esta ola gigante de transformación y cambio, para mí hay 4 categorías de marcas, por ser de alguna manera sintético. Hay un grupo reducido de marcas que crean las olas, que crean las nuevas olas. Hay otro grupo de marcas que no crean las olas, que no son líderes, pero que rápidamente identifican los cambios o las modificaciones que se están dando en la sociedad y se ponen a surfear esa ola y son parte de la ola. Hay un grupo enorme que la ola lo aplasta. Y hay otro grupo también enorme que dice, ¿qué ola? El cambio está acá y es importante vivirlo a partir del propósito. Nosotros en la compañía Totem Branding también tenemos un propósito, porque no podemos ir a ayudar a marcas si no nos ayudamos a nosotros mismos primero en definir cuál es nuestro rol. Y para nosotros crear o transformar marcas que unen a las personas es esencial. Y nos encanta haber podido y estar colaborando con el equipo de Interpork porque son personas comprometidas, innovadoras, que hacen que uno ame a su cliente. El video que mostró Alberto de los últimos 3 años parece los últimos 30 años de la cantidad de cosas que han hecho. No duermen nunca ustedes, ¿o qué? Pero fíjense lo que dice en el camión ahí atrás, ¿no? ¿Qué dice? Dice lover, no dice eater. No dice comedor solamente o conocedor, dice amador. Soy amador de esto. Y eso está bueno. Ya estaba ahí dando vueltas. Al final, este foro es un poco un embrión de un convencimiento que ya estaba dando vueltas. La pregunta que me gusta hacerle a las personas que dirigen compañías es, ¿te apasiona lo que haces? ¿Transmites ese amor y esa pasión al resto de la organización? ¿Contagias ese compromiso al resto de personas? En un mundo en que nada más que el 15% de los empleados de las grandes compañías está engaged, comprometido. O sea, el 85% de las personas va a trabajar porque no le queda otra, no porque ame lo que hace. ¿Cómo hacemos para elevar ese amor también y ese compromiso a otro nivel? Yo creo que cuando hablamos de comunicación, esa comunicación con lo que se dice y con lo que no se dice, con lo que se hace y con lo que no se hace, yo creo que lo que está haciendo Interpork y el sector en los últimos años es verdaderamente llamativo, porque está asumiendo riesgos. Lo que las compañías hoy necesitan no es más data, sino una nueva mentalidad. Animarse a asumir riesgos y ser más proactivos que reactivos. Si queremos que nuestra marca sea importante para las personas, lo primero que tenemos que empezar a hacer es hacer sentir a las personas importantes para nuestra marca. Pero cuando digo hacer sentir a las personas importantes, digo hacer sentir, no decir. Porque cómo haces sentir a las personas es tu marca también. ¿Cómo construyes esa experiencia? Porque hoy por hoy hay marcas que quieren ir al metaverso, y no tengo nada contra el metaverso, y no te saben atender el teléfono. No te saben responder un comentario en Twitter. Te tienen 8 horas esperando con el na, 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 na. No te resuelven una incidencia. Entonces, me parece bien, vamos al metaverso, pero antes resolvamos las cosas acá en planeta Tierra. ¿Puede concebirse el éxito de una marca sin esos consumidores, sin esos empleados, sin esos clientes? ¿Somos capaces con los presupuestos o los recursos limitados que todos tenemos de poder llegar a un público cada vez más grande sin la ayuda de esa gente o de esa comunidad, como quieran llamarlo, o tribu, como también me gusta llamarlo a mí? ¿Podemos construir marcas exitosas de futuro solamente a partir de comportamientos y no a partir de compromisos? Cuando pensamos en cosas que comunican, cuando yo vi que habíamos ganado un récord Guinness, y perdónenme que hable en primera persona, pero me siento muy identificado con la casa, me pareció genial. Dije, ¿a quién se le ocurrió esto? Porque lo más interesante de este récord Guinness no es el récord per se. El récord es un récord de la gente. Lo conocen el récord, ¿no? ¿Cómo se consiguió? ¿Sí? ¿Alberto? Hicimos más de 10.000 origamis y arrebatamos el récord Guinness a Japón. Y lo más importante de esto que veis en la pantalla es que cada uno de estos cerditos fue hecho por niños y personas que accedieron al autobús que recorrió España entera. Y bueno, pues el Guinness ahí está, hicimos una presentación en Madrid
Y bueno, como dice Andy, es el récord Guinness del sector porcino, pero ojo, Andy, este año tenemos otro récord Guinness, ¿eh? Muy bien. O sea, en noviembre lo presentaremos. Muy bien. O sea que no es un récord Guinness del yo, sino es un récord Guinness del nosotros. Y eso es lo poderoso de este récord en sí mismo. Yo creo que las grandes marcas no son aquellas que no imitan a nadie, sino aquellas que se vuelven inimitables. Y al final, el verdadero poder de una marca reside en el talento de su gente. Pero también entender de que conforme avanzan los años, las marcas cada vez valen más por sus intangibles que por sus tangibles. Con lo cual la marca vuelve a cobrar un valor cada vez más relevante. Y no solamente hay que esperar que la montaña venga uno, también tenemos que ir a la montaña, tenemos que ir al campo, tenemos que ir a las ciudades, tenemos que ir a los mercados, tenemos que ir a las carnicerías, tenemos que estar con la gente, que es la forma auténtica y genuina de conectar con ellos, ir mucho más allá de las paredes de un lugar. Por eso yo creo que uno de los cambios paradigmáticos en esta nueva era es que las marcas que empiezan a invertir más en relaciones que en transacciones cobran más valor. Porque cuando vos entras en un lugar y solamente te ven como un número, ¿cómo te sentís? Pero cuando te conocen, cuando te llaman por tu nombre, cuando te tratan como un ser humano y no como un algoritmo o como un dato, eso te hace sentir mejor. Y yo siempre digo que mucha gente dice, sobre todo mucha gente de los departamentos financieros, y esto no lo he dicho, que siempre ven a la marca como un gasto. Y yo digo, la marca es una inversión. Cuando vos recortás y recortás y recortás y dejás de empatizar y dejás de comunicar y dejás de publicitar y dejás de establecer relaciones, lo que dejás de ser es que dejás de existir. Y si no existís, ¿qué pasa? Le compran a tu competidor. Lo que nos ha enseñado la historia a lo largo de los últimos 100 años, y esto de nuevo son datos, no opinión, es que aquellas empresas, organizaciones, instituciones que no recortaron en épocas de crisis o de recesión, salen más rápido, más consolidadas, más sólidas y que establecen brechas de diferenciación enormes con aquellos que sí lo hicieron. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de relaciones, la verdad de la milanesa, ¿cuál es? Si yo voy a un lugar y me tratan bien, ¿quiero comprar más o quiero comprar menos? Compro más. Pero esto no es rocket science, esto no hay que ir al MIT para aprenderlo. Entonces, ¿por qué me dicen que tengo que recortar en el trato con las personas? ¿Por qué tengo que maltratar a las personas? ¿Por qué tengo que ser solamente eficaz, eficiente? Tengo que excelizar todo. Está todo bien. Pero ¿cómo excelizo el amor o la relación? O además de meter un ROI, meto un Return on Experience o un Return on Love. Un retorno en la experiencia o un retorno en el amor. Si podemos invertir más en relaciones que en transacciones, si podemos focalizarnos más en las oportunidades y las posibilidades que en el miedo y el no se puede que habría que erradicar de las aulas, no solamente de las empresas, estaría muy bien. Y es increíble, ustedes me van a decir, Andy, todo lo que vos decís está buenísimo, pero vivimos en un mundo que tiene una guerra en Europa acá al lado. Bueno, una guerra o una invasión, como querramos llamarla, yo creo que es más una invasión, pero están pasando cosas que son impropias del siglo XXI. Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos construido, nosotros hoy deberíamos estar viviendo en un mundo en paz donde el comercio debería ser una locomotora de progreso imparable. Y sin embargo, estamos aumentando los presupuestos de defensa de casi todos los países de Europa. Toc, toc. Ahora bien, ustedes se preguntarán, Andy, a mí la parte motivacional me gusta, a mí la parte del pasado me gusta, pero yo vivo en el futuro. Y vos dijiste que el futuro empezaba ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi marca resista el paso del tiempo? Para que tu marca resista el paso del tiempo, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si tienes claro lo que tu marca representa hoy y lo que quieres que represente mañana para ir construyéndolo. Muy pocas compañías realmente han revisado la esencia de su marca en un mundo que no solamente ha cambiado geopolíticamente, económicamente, financieramente, sino también social, cultural y emocionalmente. Mi marca no puede ser la misma que antes del COVID. No digo que tiene que ser un cambio 180 grados, pero algo tendrás que actualizar. Las marcas creo que tienen que abrazar estas 4 patas, estos 4 pilares de las marcas para la próxima década. Lo primero es las personas en el centro, las personas primero. Si no entendemos de personas, nos olvidamos del negocio.
Lo segundo es cómo vivo el propósito, cómo capilarizo en mi organización el porqué de mi existencia para que todos demos el 150% y no el 100%. ¿Cómo hago para explicarle a los que no lo entienden de que si no tengo beneficios económicos no puedo invertir y no puedo desarrollarme y generar progreso, trabajo y desarrollo? Que no hay ningún problema con tener propósito, talento y beneficio en la misma fórmula. Y finalmente, planeta. Pero el planeta se puede salvar sin los seres humanos. En definitiva, cuando hablamos de planeta o de medio ambiente o de sostenibilidad, de lo que estamos hablando es de salvar a quién. De salvarnos a nosotros. El planeta seguirá muchos años más sin cualquier ser humano. Para resistir el paso del tiempo hay que cambiar la pregunta. Para mí hay que dejar de preguntar cuánto costará hacer algo nuevo y empezar a preguntar cuánto costará no hacerlo. La innovación no se puede platicar, se tiene que practicar. Y para innovar hay que invertir. Nosotros estamos viendo muchos ejemplos de compañías llamadas startups que con poco presupuesto o muy poquito presupuesto, con pocos recursos, con pocos equipos, están disrupcionando sectores, industrias y categorías. Y nosotros, que somos empresas grandes, a veces nos preguntamos si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Hoy es mucho más barato hacer algo y equivocarte que quedarte en el mismo lugar que antes. Entonces, innovar, cambiar y evolucionar. El modelo de la gallina, no tengo el modelo del cerdo, perdónenme, pero con cariño, ¿eh? ¿Cómo cocorea una gallina? ¿Nunca fueron a una granja o qué? ¿Cómo cocorea una gallina? Co, muy bien. Acá el señor fue a una granja. O lo vio en Discovery Channel, no sabemos. El co significa realmente más colaboración, más cooperación, más co-creación, para tener éxito compartido. Competir está muy bien, pero sumarle al competir esto que acabo de decir está aún mejor. Otro cambio de mentalidad más. Un cambio de mentalidad que se suma a algo que también mencionó Alberto, que es el tema de igualdad de género, ¿no? Esta fue la última reunión de la OTAN, la próxima va a ser aquí en Madrid, ¿sí? ¿Cuántas mujeres ven en la foto? 4 de un montón de personas, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en el planeta Tierra sobre el total de la población? 51%. En Europa 3/4 de lo mismo. En la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo mismo. ¿Dónde está la mujer representada? No está. ¿Y por qué no está la mujer representada? No abro el melón ahora, pero dejo la reflexión. ¿Podemos seguir empoderando a la mujer? No porque sea mujer, sino porque tiene talento, porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento, porque tiene habilidades que quizás nosotros no tenemos y que sumando hombre más mujer podemos ser mejores. Estas son cosas que están pasando en diferentes lugares de Europa. Esto creo que lo saqué en Berlín hace un par de semanas. Estamos hablando de organic, de local, de ético, de consciente. Reclamos de los consumidores a nosotros para que cambiemos y evolucionemos. Y mientras estamos abrazando este inicio del metaverso, donde todos seremos un avatar, ¿sí? Sin arrugas, eventualmente más guapos. Bueno, en mi caso menos guapo, ¿no? Porque ¿cómo vas a mejorar esto? Nada, mal chiste, perdón. ¿Saben cómo se suicida un argentino? Sube a su ego y salta. ¿Y cómo se hace rico un argentino? Se compra por lo que vale y se vende por lo que cree que vale. Mejor negocio no hay. Malísimos los chistes. Las nuevas generaciones que también... Yo les aseguro que Alberto y yo no hemos preparado nada, solamente hay coincidencia en una mirada compartida y que seguramente casi todos ustedes también la comparten. Las nuevas generaciones están consumiendo diferente, demandando diferente, compartiendo diferente, creando diferente. Ojo con la creatividad. Una generación Z a la cual no le podés vender ninguna moto y donde no van a ir a trabajar a tu empresa o tu organización si no creen en el rol trascendente que tu empresa o tu organización tiene para la sociedad. Con lo cual, ojo con el futuro del trabajo y ojo con el futuro del consumo, que no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy. Con lo cual, es bueno mirar a las generaciones que vienen y no solamente mujeres y hombres de 25 a 45 años de nivel socioeconómico medio alto. En el muro de Berlín me encontré con este arte ahí en el East Side Gallery, ¿no? en la parte donde está expuesto esa gran extensión del muro. Y dice, sé humano.
Y yo creo que en la medida que sigamos digitalizando todo lo que puede ser digitalizable y automatizando todo lo que puede ser automatizable, va a quedar un pequeño oasis de humanidad que son las emociones humanas. Y las emociones humanas se conectan directamente con el amor. Y es el único resquicio en el que la máquina no va a poder ocuparnos eventualmente por unos 50 o 100 años. Luego ya veremos. Y cuando hablamos de comunicación, quiero insistir en este concepto de que la comunicación puede ser creativa, puede ser divertida, puede ser empática, puede ser original. Lo importante es que sea honesta con lo que tu marca es. Si tú comunicas lo que no eres, vas a llegar a lugares que no quieres. Pero la comunicación no requiere de millones de euros, requiere de creatividad, de estrategia y de un buen equipo para implementarla. Estuve en Pisa hace muy poquito por trabajo y yendo a la estación de tren, pasé por al lado de estas plantitas y no les di bola, irrelevante. 2 metros más adelante me encontré con esta plantita y me frené. Ahora bien, prácticamente cuesta lo mismo hacer este cartelito que hacer este cartelito. ¿A quién le compro? ¿Al primero o al segundo? Entonces, cuando haya que hacer algo, no digan, no se puede, es muy caro, es complicado. Las posibilidades están para todos, incluso para un vendedor que te vende en la calle plantitas de menta para tu mojito. Y en el 2022, los Rolling Stones, no sé si se acuerdan, hace muy poquito pasaron aquí por Madrid, ¿sí? 40 años más tarde siguen estando prácticamente iguales, menos uno, lamentablemente. Y el mundo sigue adelante, porque para nosotros la conexión con las marcas, cuando es real, honesta y poderosa, pueden pasar 20 años y queremos seguir conectados con ellos. Ahora bien, ustedes que están en Instagram, seguramente en LinkedIn, algunos en Twitter, la realidad es que para mí el like está muriendo. El me gusta está muriendo. El like te da este subidón, ¿no? de 3 segundos y medio y luego desapareció. Pero el amor se está consolidando. Para mí esta transición del like al love es algo que no vino para quedarse como la canción del verano, sino que es algo por lo menos para los próximos 10 o 20 años. Porque el amor era trascendente en el 2002 y el amor es trascendente en el 2022. Si además de Big Data atendemos a los pequeños detalles, vamos a poder marcar una diferencia para enamorar al consumidor. Si además de producto ofrecemos experiencia, vamos a poder enamorar al consumidor. Si además de beneficio incorporamos y vivimos el propósito, vamos a poder enamorar al consumidor. Si además de ver herramientas empezamos a entender que del otro lado de la herramienta hay consumidores, hay usuarios, hay personas, vamos a poder enamorar al consumidor. Si además de invertir en lo tangible empezamos a invertir en lo intangible, en comunicación, en reputación, en marca, en propósito, en valores, vamos a poder enamorar al consumidor. Si en vez de clics buscamos relaciones, si en vez de transacciones invertimos en relaciones, vamos a poder enamorar al consumidor. Y si además de solamente construir mensajes, empezamos a trabajar en estrategias de contenidos constantes, coherentes, consistentes, vamos a poder enamorar al consumidor. Si en vez de hablar de target, hablamos de personas, con nombre y apellido, la data, las herramientas digitales nos permiten identificar y personalizar como nunca antes, vamos a poder enamorar al consumidor. Y finalmente, si además de ver lo digital como herramienta, empezamos a poner a lo humano en el corazón de lo digital, ¿qué vamos a poder hacer? Enamorar al consumidor. ¿Hay algo que ustedes no puedan hacer de todo esto? Pueden hacer todo. No viene con nada raro, no viene con nada sofisticado, no viene con grandes millones de inversiones. Viene con cosas que sean accionables y aplicables ya. Algunos que hablan muy bien inglés dicen los famosos quick wins, ¿no? Como ganancias rápidas, ¿no? De que puedas aplicar mañana mismo. Y para terminar mi charla, me gustaría irme a 20 años de ahora. Acá obviamente hay un poquito de datos y hay mucho de opinión. Creo que en 2042, cuando analicen la civilización hace 20 años, se preguntarán para qué estaban almacenando tanto papel higiénico esta gente, qué les pasaba. Es posible, ¿no? Nunca se sabe. Como bien apuntó Alberto, vamos a ser más de 9.000 millones de personas, es decir, va a haber 1.000 millones más
de clientes o consumidores potenciales a los cuales le podemos vender nuestros grandes productos y nuestras buenísimas experiencias. España ya se habrá transformado en el país del mundo donde la gente vivirá más de todos los países de la Tierra, también superando a Japón como lo superamos con los origamis. Los japoneses estarán muy picados hoy. Pero ¿qué va a pasar si todos vivimos más y además vivimos bien? Habrá que alimentar más bocas durante más tiempo, habrá que ver qué hacemos con nuestro tiempo libre. No será porque cobremos buenas pensiones, pero bueno, algún ahorrito habrá por ahí. ¿Cómo será una vida donde habrán tantas generaciones viviendo al mismo tiempo en un mismo país? Tengo claro, y en esto creo que no me equivoco, que todo estará digitalizado y automatizado, menos las emociones humanas. Con lo cual, dentro de 20 años podremos seguir, y ustedes ahí dicen, enamorando al consumidor. También es altamente probable que los avances en medicina nos alivien mucho de muchos dolores que hoy tenemos en nuestras familias y en nuestros grupos de amigos o de seres queridos, con lo cual hay una esperanza de mejora impresionante y indudablemente la alimentación seguirá siendo clave para esa calidad de vida. Es interesante porque cuando estaba juntando diapositivas y fotos para esta presentación, me encontré con esta foto que creo que la saqué en Viena, si no me equivoco, en donde el asistente robot ya está. En el año 2016, en el Parlamento de Seúl, de Corea del Sur, se estaba discutiendo si los robots tenían que tener derechos y obligaciones y cuál iba a ser el rol de los robots en la sociedad. Y también se estableció que para 2023 todos los hogares de Corea del Sur deberían tener al menos un asistente robot. Esto no es el futuro dentro de 40 años, esto es hoy. La inteligencia artificial, de la cual tanto se habla, puede ser la gran esperanza o la gran amenaza. No va a ser lo mismo una inteligencia artificial hecha en Saudi Arabia, en Rusia, que en Estados Unidos, que en España, y no habrá una inteligencia artificial, igual que no habrá un metaverso, sino un multiverso, y dependerá de quién gestione, quién administre y cómo se regule este futuro. Muchos de nosotros quizás tengamos nuestro cerebro en la nube y habremos jubilado nuestro cuerpo para estar en un cuerpo hecho 100% artificial, pero como nuestra mente y nuestra alma van a estar inyectados en ese cuerpo artificial, no sabremos qué es artificial y nos veremos espléndidos y espléndidas y viviremos un montón de años, eventualmente. Es probable que ante el avance de los robots y las máquinas empecemos a gestionar algún tipo de impuesto que pagarán los robots y las máquinas, que liberarán a trabajadores de su trabajo y, por lo tanto, podemos eventualmente mejorar las pensiones y las jubilaciones. Pero ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo nosotros? ¿Cuántas horas por día podemos jugar al golf? ¿O al bridge? ¿O ver Netflix? ¿O caminar en el parque? En el 2042, lo raro va a ser lo humano. Y lo normal va a ser la máquina, lo digital. ¿Cómo hacemos para mantener nuestras marcas humanas en un viaje irreversible hacia lo artificial y que, por lo que todo el mundo afirma, es un viaje de no retorno? ¿Viviremos de otra manera? ¿Tendremos casas más sostenibles? ¿Tendremos smart cities, smart houses, smart cars, smart buildings? ¿Tendremos smart citizens en 2042? ¿Seremos capaces de mantenernos humanos y reflexivos y con esta capacidad de duda, de creatividad, que es lo que nos diferencia de la máquina? Tendremos un nuevo tipo de movilidad, seguramente, donde el placer de conducir ya no existirá más. ¿Alguien sabe lo que significa este movimiento? Pues yo se lo hago a mis hijos y no saben qué pasa. Ese placer de ir por curvas ya no existirá más. Pagaremos cantidades ingentes por ir a vivir experiencias físicas y no virtuales, porque será el nuevo lujo, no será la excepción. Tendremos quizás una revolución energética o no, y es uno de los grandes desafíos, uno de los grandes problemas, una de las grandes amenazas, pero también entender de que esta cuestión es clave para nuestro futuro. Seguramente en el 2042 vuelvan los Rolling Stones a Madrid
Madrid físico o Madrid metaverso. Los iremos a ver eventualmente, espero que sí. Y creo que si uno traza una línea imaginaria entre el 2002, el 2022 y el 2042, a la pregunta de ¿cuál es la respuesta para enamorar al consumidor? La respuesta es ni más ni menos. Pero díganlo en voz alta, sin miedo. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Pero lo creen o no lo creen? Y un matiz importante. El amor no es solamente con tu pareja. El amor es con tus hijos, con tus padres, con tu sector, con tus amigos, con tu equipo de fútbol, con tu tierra. El amor es con tu mascota, con tus abuelos. El amor es mucho más que una pareja. No circunscribamos el amor solamente a la pareja, sobre todo para alguien que pueda estar dolido, ¿no? O que no le ha ido bien, y está todo bien, somos humanos, ¿no? Nosotros en Totem Branding amamos a nuestros clientes porque entendemos que el rol que ellos tienen en la sociedad va mucho más allá de solamente ganar dinero o ser rentables, sino que de verdad están contribuyendo a mejorar la sociedad, a impactar en la construcción de un mundo mejor. Porque es verdad, muchos decimos, dejémosle un mundo mejor a nuestros hijos, y pocos dicen, dejémosle hijos mejores a nuestro mundo. Entonces, el tema educacional es importante. El tema de divulgación de lo que se hace es importante. Y yo creo que cuando Alberto los incita a seguirlos en redes sociales, lo que de alguna manera está diciendo es, ayuden a divulgar el buen trabajo que estamos haciendo. No nos dejen todo el peso a nosotros, que hacemos un muy buen trabajo, pero no es suficiente. Amplifiquemos más todas las cosas buenas y todas las transformaciones positivas que estamos haciendo. Creo que en el 2042 seguiremos eventualmente apreciando estos momentos mágicos que nos regala la vida en vivo y en directo en el espacio físico. Creo que lo interesante del amor es que es la parte secreta, el ingrediente secreto de cualquier fórmula de éxito. Siempre que uno crea en él y lo viva, no lo verbalice solamente. Creo que el amor habita y reside en los detalles. Y creo que el amor, sin duda alguna, también va a ayudar a que nos compren más, a vender más y a ganar más. Con lo cual, el amor no es solamente un posicionamiento, un postureo, una estrategia, sino que es algo que de verdad me llena de convencimiento para ir mucho más allá. Y además de todo, además de mejorar la sociedad y además de mejorar el mundo y además de impactar positivamente en la vida de las personas, mejoro mi cuenta de resultados, señores de finanzas. Con lo cual, ¿una marca es gasto o es inversión? El amor no tiene barreras, el amor no tiene fronteras. A todos nos gusta en todos los países del mundo que nos traten bien, que nos traten con cariño, que nos traten de manera personal y de manera generosa. Por eso creo que cuando hablamos de compromiso y cuando hablamos de enamorar, al final del día estamos hablando de cómo podemos crear hoy un mundo mejor para los que estamos viviendo el mundo hoy, pero también para las generaciones futuras, hijos, nietos y demás. Porque al final todo lo que sucede es el resultado de las decisiones que tomamos y de las que dejamos de tomar, de las acciones que hacemos o que dejamos de hacer. Marta habló de Maya Angelou y de la experiencia. Y yo quiero terminar casi como empecé, con sus palabras. Entonces les pido para terminar que se pongan todos de pie si son tan amables. Sí, sé que es un poco incómodo porque los asientos tienen muy buena pinta, pero solamente les voy a robar menos de un minuto de tiempo. ¿Sí? ¿Me pueden regalar un minuto de tiempo o no? ¿Sí? Fenomenal. Ustedes sabían, o quizás no, que muchos estudios neurocientíficos han demostrado que si ustedes dan o reciben 8 abrazos al día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, 6 por 8, ¿menos de un minuto? Menos de un minuto. ¿Qué tiene de interesante este estudio? El estudio demuestra que cuando damos estos 8 abrazos, de 6 segundos mínimo cada uno, pueden ser más de 6, el cerebro segrega 3 veces más oxitocina que la normal. La oxitocina se llama también molécula del amor. Molécula del amor. Con lo cual, cuando uno da o recibe estos 8 abrazos, el cerebro, a través de la oxitocina, se transforma en más generoso y también genera más confianza. ¿Es posible establecer una relación de amor sin generosidad y sin confianza? Es imposible.
¿Es posible hablar de la experiencia sin haberla vivido? Es imposible. Entonces, yo sé que hay gente tímida, hay gente que pueda estar fóbica con el COVID, respeto a todo el mundo. Aquel que se anime, por favor, durante 48 segundos, busque a 7 personas y dese 8 abrazos de 6 segundos cada uno y luego vuelven y terminamos. Venga, anímense. El primero va a costar un poco más, el segundo un poquito más, el tercero un poquito más y el último ya... Es grande. Muy bien, me ha gustado mucho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Segundos? 7 segundos. Bueno. Qué bien. Muy bien. ¿Hay oxitocina o no hay oxitocina? ¿Sí? ¿Alguien se siente mejor? ¿Tú estás mejor? Muy bien, me alegro. Bueno, ustedes pueden seguir abrazándose que yo termino para no pasarme de tiempo. Simplemente darle la enhorabuena a Interpork y a todos vosotros por apostar por lo que hacen y por cómo lo hacen. Yo hace 20 años me bajaba de un vuelo proveniente de Buenos Aires y llegué a un país que adoro y amo con todo mi corazón y especialmente por todos los españoles y españolas que hacen que uno quiera amar este país. Muchísimas gracias, muy buenos días y sigan construyendo el futuro desde ahora.